es el tema que vamos a comenzar a ver, ¿sí? Ya vimos qué es la comunicación y que es una parte muy importante para poder tener cierto tipo de información. Muchas veces el ciclo de la comunicación inicia desde una fuente y las fuentes están muchas veces tomadas de textos. Y al final de cuentas, el día de ayer yo les preguntaba qué era un texto, o antier más bien dicho, qué era un texto. Gese, ¿qué es un texto? Un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Un ejemplo podría ser algo que traten de explicar de un tema en específico. Ok, muy bien, gracias, Gese. Citlali, ¿qué es un texto? Un texto es como, pues prácticamente yo entendí que son como palabras escritas y juntas Ajá. con algo forman como una definición de un tema o Uh-huh. el significado de un tema. Y pues, ajá, eso Ah, es un texto. al final de cuentas tenemos que la esencia del texto es que es una conformación de palabras, ¿no? Y esta conformación de palabras nos va a dar origen a oraciones. Entonces, estas oraciones en conjunto nos van a dar un contenido. A este contenido le llamamos un texto. Este conjunto de oraciones, este conjunto de oraciones van a constituir un párrafo. Los textos están divididos en párrafos. Ahora, desde su contenido, los textos los vamos a clasificar de tres formas: literarios, científicos y periodísticos. Cada uno tiene un objetivo o un fin a perseguir. Los géneros literarios son textos que vamos a encontrar que son realizados a través de la creación, a través de la imaginación del autor o también de hechos que sucedieron en la vida real. Mientras, los textos de tipo científico van a tener esta cuestión de relatar, o más bien dicho, de explicar, porque no es relatar, explicar situaciones que están relacionadas con la ciencia. Por eso se llaman textos científicos, porque son relativos a la ciencia. Y ciencia es español, matemáticas, historia, geografía, naturales, ¿sí? Entonces, explicar y dar a conocer algún tipo de avance, algún tipo de conocimiento que tenga que ver con la ciencia. Mientras los textos de tipo periodístico, pues como dice la palabra periodístico, nos habla del tiempo, nos va a contar de sucesos, nos va a platicar interpretaciones que se van a ir dando de hechos que acontecen en la vida diaria y que forman parte del interés público. Entonces, ¿cómo se va a dividir? Literarios, científicos y periodísticos por su contenido. ¿Ok? Ahora, de esta división va a tener cada uno de los géneros subdivisiones y queda de la siguiente manera. Me dicen por favor en el momento que puedan visualizar mi pantalla. Ya se ve, Perfecto. ya se puede ver. ¿Okay? Entonces, se llaman géneros literarios. ¿Por qué? Porque van a estar divididos según la clasificación literaria de cada uno. Dentro de estos géneros literarios conocemos
3 subgéneros base, que son los líricos, dramáticos y los narrativos. Género lírico. El género lírico también se le conoce como género poético, pero acuña el nombre de género lírico porque, por una cuestión en particular, ¿alguien sabe por qué se le llama género lírico? ¿Lo investigó? ¿Por qué se llama género lírico? Nobody, nadie. Adelante. Yo investigué que expresan los sentimientos del autor. Exactamente, expresa los sentimientos del autor. Es muy cierto. Pero el nombre del lírico, ¿de dónde lo toma? ¿O de dónde surge? Ok. Hay un instrumento musical que se llama lira. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de él? Es el instrumento que se utilizaba en Grecia, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, Valeria. Que es como una especie de arpa. Sí, es más pequeña y es como una especie de herradura y tiene 6 cuerdas, mientras el arpa tiene más número de cuerdas, bueno, de 6 a 8 cuerdas. Y entonces, esta lira venía acompañada de expresiones de poemas, ¿sí? De poemas, y venían acompañadas de esta melodía. Entonces, cada vez que se recitaban o que se leían, venían acompañados de música. Y por eso es que estos géneros se les conoce como género lírico o poético, porque se tocaban en un inicio con la lira. Ahora, dentro de los géneros literarios y dentro de los géneros líricos, de los subgéneros líricos, hay otra división, ¿sí? Y tenemos una serie de textos que vamos a ver a detalle próximamente, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver nada más simplemente lo que son las divisiones que tiene cada uno de los géneros. Ahora, vamos con los dramáticos. Los géneros dramáticos o el subgénero dramático tiene una característica y es que las obras, o en este caso los textos, para no confundirnos, los textos que aquí se presentan cumplen un objetivo o un fin. ¿Cuál es este objetivo o un fin? Si le pueden, si le pueden decir a Alexa Gamboa Sosa que intente ingresar con su cuenta institucional, porque aquí me está apareciendo que quiere entrar, pero con su cuenta particular. Ok, entonces, los textos dramáticos cumplen un objetivo o están elaborados con un fin. Y este fin es que sean presentados frente a un público, es decir, que sean representados. ¿Okay? Vamos a encontrar que los textos están escritos a través de diálogos, en los cuales cada vez que existe la intervención de un personaje, cada uno de ellos va a tener un diálogo. Y en conjunto complementan el famoso guión. Y en vez de encontrarlo como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo vamos a encontrar a través de actos. Los actos es la forma de dividir el espacio-tiempo en las obras dramáticas. Y dentro de las obras dramáticas tenemos otros subgéneros, que son los clásicos, que son tragedia, drama y comedia. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante.
Y nos vamos con los textos narrativos. Los textos narrativos también tienen una función, y es que este tipo de textos, a diferencia de los dramáticos, aquí existe un sujeto que se llama narrador. Por eso se llaman narrativos, porque existe alguien que se encarga de contar las historias. En el dramático, cada personaje va a contar su diálogo. En el narrativo, una persona es la que nos cuenta toda la historia. Y hay diferentes tipos de narradores. Están los narradores que participan dentro de la historia y participan de dos maneras. Una, que ellos mismos cuenten la historia que le pasó. Otra, que esté cerca del protagonista o que haya vivido el hecho y nos esté platicando qué fue lo que sucedió. Otra, que simplemente sea un testigo de lo que ocurrió. Y la otra es que se haya enterado de lo que pasó, pero que no esté involucrado dentro del suceso. Y aquí vamos a encontrar las formas en que son contadas las historias. Si es alguien que le ocurrió, que es él el que está contando la historia, vamos a tener que la escritura o la narración esté escrita en primera persona. Yo, me sucedió, me encontraba, pensé, ¿sí? Entonces, habla de la persona, ¿ok? Cuando es una persona que no es de quien se habla en la historia, se relata en tercera o en segunda persona. Ahora, dentro de los géneros narrativos, vamos a encontrar igual subgéneros, que son las novelas, los cuentos, las cartas, las biografías, las autobiografías, las fábulas, las epopeyas, los cantares de gesta y también algo que es muy de la práctica común, que son los diarios, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es un diario? A ver, Carla, ¿qué es un diario? Pues por lo que yo sé, es un lugar donde escribes pues tus anécdotas, tus secretos o lo que sientes. Exactamente, ¿sí? Es un tipo de texto de carácter narrativo en el cual precisamente vas a dar a conocer tus experiencias vividas en el día a día, ¿sí? Cosas que te hayan afectado. Y hablar de cosas que te afectan no nada más son cosas negativas, porque también te pueden afectar en lo positivo, ¿ok? Por ejemplo, hay muchas personas que empiezan escribiendo querido diario, pero no es obligación, ¿sí? Hay personas que simplemente dicen, "Oh, el día de hoy estoy muy contento porque hoy me pasó algo que va a cambiar el transcurso de mi día, de mi vida. Me animé a declarármele a mi crush y afortunadamente el sentimiento fue mutuo. Que a partir del día de mañana veré las cosas de otra manera porque estoy alegre porque la persona que me gusta siente algo por mí,
¿sí? Es un ejemplo. Y aquí hablo de cosas que me afectaron en lo positivo, pero también puedo hablar de cosas que me afectaron en lo negativo. El día de hoy me sentí molesto porque me peleé con mi mejor amigo, porque llegamos a discutir y él no entiende de razones. Creo que si aprendiera a escuchar, nuestra relación, nuestra amistad podría hacerse más sólida, pero aún sigue sin madurar. No sé, entonces, hablamos de cosas que nos afectan en lo positivo, pero también de cosas que nos pueden llegar a afectar en lo negativo. Nosotros cuando contamos cosas en un diario, son cosas que nos marcaron en el día. Son las cosas que queremos que se queden marcadas, o que en algún momento de nuestra vida, cuando veamos ese libro, digamos, ay, mira, vamos a ver qué me pasó este día. Órale, mira, este día me pasó esto. Por ejemplo, ¿cómo es que llegamos a conocer a muchos personajes de la historia? Porque muchos personajes de la historia tenían un diario. Y a través de este diario se escribían las famosas memorias. Son las memorias de los autores, las memorias de los personajes. Cuando hablan ustedes de memorias es porque existía una especie de diario y en el cual pues ellos recordaban lo que iba pasando en su día a día. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Entonces, esto es dentro de los géneros literarios. Ahora, dentro de los géneros científicos, ¿sí? Tenemos una serie de subgéneros, que puede ser las tesis, la tesina, la monografía, el reporte, el ensayo. Y hablando de ensayos, quiero hacer un pequeño énfasis. ¿Qué es un ensayo? Para empezar, desde ahí, ¿qué es un ensayo? Les hago esta pregunta porque seguramente algún maestro ya a estas alturas ya les pidió una hada que hicieran un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Como una evaluación de todo lo que vimos, no sé. A ver, Puede ser ¿alguien más? como Ajá, una te escucho, que sé. explicación de a largo plazo de un tema. O por Ok, ya ejemplo, empieza más o menos a tener la idea básica de lo que es el ensayo. Ok, gracias, Jesse. Evelyn. Para argumentar nuestra opinión sobre un tema. Ok, sí. Ya se complementa lo que dice Jesse con Evelyn. Ok. ¿Qué más? A ver, Julia. Es como para reflexionar lo que vas a decir o algo así. Perfecto. Muy bien, reflexión, argumentación. Alondra. Un ensayo evalúa la interpretación de un tema. Ok. Es correcto. El aporte de los 4. El ensayo es un tipo de texto que va a estar desarrollado a través de la interpretación, en el cual nosotros vamos a generar una opinión de un tema a tratar, ¿sí? La diferencia que existe entre el resumen y el ensayo es muy simple. El resumen, ¿qué es? Es sustraer lo más importante de un texto y así tal cual como está, plasmarlo en el documento. Ese es el resumen. El ensayo es que de ese texto que nosotros leímos, lo analizamos y comentamos, damos nuestra opinión, damos nuestra interpretación, lo que nosotros entendimos de la lectura. Entonces, podemos encontrar ensayos de tipo literarios porque van a ser, a lo mejor yo le digo, a ver chicos, vamos a leer La Vuelta al Mundo en 80 días.
Vamos a leer La Vuelta al Mundo en 80 días. Y una vez que terminemos de leer La Vuelta al Mundo en 80 días, ustedes van a hacer un ensayo literario, que es que ustedes van a leer la obra y al finalizar me van a dar un comentario de lo que ustedes entendieron de la obra y qué les pareció. Esto es un ensayo, ¿sí? Entonces, hay ensayos literarios, hay ensayos de tipo científico y hay ensayos de tipo periodístico, ¿ok? Ahora, retomando la parte de los géneros científicos, hablamos que son tesis, tesinas, ensayo científico, reportes, artículos, documentales, monografías. Estos son los documentos más importantes dentro de lo que son los géneros científicos. Ahora, dentro de los textos periodísticos tenemos 3 subgéneros, que son los textos informativos, los textos interpretativos y los textos de opinión. ¿Okay? Cada uno de ellos va a tener subgéneros. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Les voy a complementar aquí. Lo voy a bajar un poquito más para que lo puedan visualizar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se clasifican los géneros literarios? Lírico, dramático, narrativo. ¿Cómo se clasifican los géneros científicos? Tesis, tesina, informe, artículos, monografías, ensayos, documentales. ¿Cómo se dividen los géneros periodísticos? Interpretativos, de opinión e informativos. Bueno, vamos a empezar con los géneros narrativos. ¿Okay? Ya hablábamos que los géneros narrativos se trata de relatar o contar historias. Historias que pueden ser ficticias o historias que pueden ser reales o basadas en hechos reales. Dentro de este tipo de género narrativo, vamos a comenzar con lo que es la biografía. ¿Qué es una biografía? Carla. No te escucho, Carla. Prende tu micrófono. Sí, perdón. Es Sí. como la historia de un personaje que alguien más le escribe. Exactamente. Exactamente. Gracias, Carla. Esto que dice Carla es muy cierto. Es la vida de un personaje que alguien escribe. ¿Sí? Porque si fuera que el personaje estuviera escribiendo de su vida, ¿cómo se llamaría entonces? Una autobiografía. Exactamente, una autobiografía. ¿Okay? ¿Y qué hacemos y qué características tiene una biografía, Carla? Sería que no el personaje lo esté escribiendo, sino otra Ajá, persona que escriba sobre ajá, su vida. ok. Escriba sobre lo ¿Qué que más hizo, que no hizo? sea, que otra persona cuente lo que vio, lo que percibió de ese personaje. Ok, sí. Y dentro de las... A ver, Evelyn.
Pues que nosotros vamos a hablar en tercera persona, ¿no? Ok, sí, nosotros vamos a hablar en tercera persona perfectamente. ¿Y qué datos encontramos en una biografía, Fátima? ¿En una qué? Perdón, se pausó. Sí, ¿qué datos encontramos en una biografía? En una biografía. En una biografía podemos encontrar año de nacimiento, año de muerte, Ajá. Si es que ya murió, quiénes fueron porque sus si no está padres. muerto, Ajá. es hasta el día en que se publicó la biografía, ¿sí? Porque no Sí. nada más la biografía es de personajes fallecidos. Podemos hacer, por ejemplo, a ver, chicos, me van a hacer una biografía de Johnny Depp. Y pues Johnny Depp todavía sigue vivito y coleando y todavía sigue trabajando. Entonces sería hasta su última producción. Ujú. Ok, ¿qué También más, Fátima? los padres. Los Los padres. padres también. El lugar de nacimiento. También, Ujú, pues, lugar de muerte. ujú, O donde vive actualmente. Mm, ujú. y creo que no me acuerdo más. Ok, gracias, muy bien. Carla, complementalo, por favor. Maestro, por ejemplo, un ejemplo sería un caso, por ejemplo, una biografía de un asesino serial. Escriben lo que hizo, su pasado, su presente, cuántos años está en prisión o si lo atraparon o no, y cuántas Ujú. personas asesinó. Ok, y estamos hablando de, a ver, Julia, te escucho. Ahí iba a decir que también puedes encontrar hechos relevantes de lo que hizo el Exactamente, personaje. exactamente. ¿Qué es lo que dice Carla, no? En este caso, si es un asesino serial, pues el número, las personas que mató y cómo fue que las iba asesinando, ¿no? En este caso, a lo que menciona Julia, sería información relevante del personaje, dónde estudió, qué aportes realizó, si fueron en el área de la ciencia, sí, en la ciencia, fueron en el deporte, fue en la cultura, por qué es que destaca este personaje, ¿ok? Y qué debemos, cuáles son sus aportes y cómo es que logró obtenerlos. Alexia. ¿No ibas a comentar nada, Alexia? No. Ok. Normalmente las biografías están escritas a través de un orden cronológico, ¿sí? ¿Qué es un orden cronológico? Que lleva una secuencia desde que nace hasta el momento actual. Primero presenta una reseña para describir al personaje del que se va a hablar. De este personaje es importante porque participó en tal momento de la historia o porque es el científico o el investigador que dio con la vacuna de la rabia. Y entonces ya una vez que presentamos su aporte, ahora sí empezamos con ir recopilando, ir contando la información de manera cronológica. ¿Okay? ¿Para qué? Para que la gente tenga una secuencia de sus avances día a día. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Wikipedia, ¿sí? ¿Cómo encuentran la información? Una reseña del personaje y sus aportes. Y ya después lo empieza a desglosar. Y nacimiento, familia, primeros años de estudio, si continuó con sus estudios, cómo fue avanzando y cómo se va dando en el día a día hasta llegar hasta el momento de su muerte o hasta
lo último que realizó esta persona si todavía sigue en vida. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles otro texto. Ah, no me aparece. Está. Rodrigo Jaret, ¿me ayudas, por favor? Gracias, Fátima. Rodrigo Jaret. Leo, desde género literario. Por favor. Género literario, biografía, narración de sucesos referidos a la vida de un personaje real. La secuencia de narrativas se estructura desde su nacimiento hasta el presente, y el biografiado vive o hasta su muerte. Se redacta en tercera persona, sin es autobiografía. Consigna datos exactos como nombres, fechas y lugares. Generalmente los actos y hechos relatados se relacionan con el contexto social, cultural y político de la época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y escritura. Ok, gracias, Rodrigo. La diferencia de las características de la biografía con la autobiografía, lo único que cambia, que es la forma en que se redacta. Mientras la biografía esté escrita en tercera persona, la autobiografía está escrita en primera persona. ¿Ok? ¿Y en qué se modifica? Principalmente los verbos. ¿Sí? Una biografía sería nació. Una autobiografía sería nací. Crecí. Viví. Conocí. Y en tercera persona sería conoció, conocerá. Ahora dejamos a la biografía y vamos a ir con el siguiente, que es la carta. ¿Qué es una carta? La carta también es un tipo de texto, es más informal, ¿sí? Y puede estar dirigida hacia uno o varios destinatarios, ¿ok? Por ejemplo, cuando enviamos una carta a los padres de familia, no está dirigida hacia una persona, está dirigida hacia quiénes, pues a todos los involucrados, ¿sí? En este caso a todos los padres. Puede ser informal, pero también puede ser formal. ¿Sí? Muchas empresas, por ejemplo, ¿qué hacen? Utilizan a través de las cartas para tener un canal de comunicación con los clientes. En este caso, ¿cuál sería el cliente de la escuela? Pues en este caso los padres, ¿sí? Entonces, a través de las cartas son una forma de comunicación. En este caso, la comunicación sería de manera formal. Pero también nosotros podemos tener un tipo de comunicación de manera informal. Cuando le enviamos una carta a un amigo, cuando le enviamos una carta a nuestro papá, cuando le enviamos una carta a nuestro crush, cuando le queremos mandar una carta a cualquier persona, ¿sí? Evelyn, ¿me ayudas por favor a leer las características de la carta?
Se dirige desde un emisor hacia uno o muchos receptores. Las partes principales que la constituyen son encabezamiento, nombre y dirección del lugar a que se dirige. Saludo personal o conciliado en fórmulas establecidas. Exposición del asunto que motiva la carta. Despedida, firma. De acuerdo Sí, al asunto, continúa, continúa. puede dividirse en formal, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, o informal, si se trata de asuntos personales. Sí, gracias, Evelyn. Nosotros normalmente cuando leemos una carta de tipo formal, ¿qué empieza? Estimados padres de familia, o a quien corresponda. Cuando no conocemos al destinatario, ¿sí? O no es alguien fijo, o es una persona a la cual no está dirigida directamente, ponemos a quien corresponda, a quien le corresponda leerlo, ¿sí? Y siempre empezamos con un saludo cordial. Buenos días, esperemos que todo se encuentre bien, nos es grato saludarle. Siempre es empezar con un saludo. Esto en la manera formal, pero en la manera informal sí viene dirigida hacia una persona en directo, ¿sí? Querido papá, querida mamá, amigo mío, amiga mía, Juan, Pedro, Alexis, Sofía, Damián, el nombre de la persona, o inclusive amor, novio mío, esposo o esposa mía, ¿sí? Pero siempre dirigir hacia quién va la carta, ¿sí? ¿Qué pasa si no le ponemos hacia quién va la carta? Pues la persona no sabrá para quién es. Exactamente, la persona no sabrá para quién es, ¿sí? A lo mejor, imagínate, llega el cartero, o vamos en el salón de clases, abres tu mochila y te encuentras una carta. Y no aparece el nombre de la persona que lo escribe. ¿Qué va a pasar? Que no vas a saber de quién es y va a quedar como si fuera un anónimo. Cuando no se da el nombre, queda como anónimo, porque no conoces el nombre de la persona. En cambio, si te aparece Alexia, Ana María, Génesis, Jesse, Rodrigo, Miguel, pues ya sabes quién te está dirigiendo la carta. ¿Sí? O les decía, están en su casa y de repente llega el cartero y llegan una serie de sobres y llega una carta. ¡Ay, hay una carta! No tiene nombre y no dice para quién es. ¿Cómo saber si es para ti? ¿Cómo saber si es para alguien más? A lo mejor a esa persona se le olvidó poner el nombre, pero tú sabes quién es la persona, entonces dices, ah, esa carta era mía o esa carta es para mí. Entonces, es importante poner para quién va dirigida la carta, ¿sí? Y también quién la escribe. Dime, Fátima, te escucho. Yo tengo una anécdota con eso de las cartas, de que no le ponen nombre al receptor. Es que en la secundaria, cuando nos tocaba clubs, nos cambiaban de salones. Entonces, en que me metí a un salón, había una carta en donde yo me sentaba. Entonces yo me siento y veo la carta y les digo a mis compañeras, porque yo me sentaba con mis compañeras, con mis amigas, y les pasé la carta. ¿Qué es esto? Dicen, es una declaración de un tal Moisés. Y yo, ¿y quién es Moisés? No conozco al tal Moisés. Y todas mis amigas, uy, ya es, ¿no? Y yo, no conozco al tal Moisés. Y mis amigas, ay, Moisés. Y se pasaron todo el curso recordándome Moisés. al novio Moisés. Bueno,
¿Y al final supieron quién era Moisés y si era la carta para ti? Es que yo no conocía a ningún Moisés. Entonces la carta no era entonces para ti. O a lo mejor sí era, a lo mejor era un admirador secreto. Es que no conocía, en mi salón no había ningún Moisés. Y, Pues a lo y mejor pues que me era de hayan otro puesto la salón. cámara, la carta era así como que raro, pero como es de otro salón, o sea, como fuimos a otro salón, yo supongo que una muchacha, una compañera, lo habrá dejado en su silla, se lo habrá olvidado y ahí se quedó la carta, que no iba para mí. Pero Exactamente. como yo me sentaba ahí, todas. Y por eso es importante poner para quién es y quién le escribe, para que no haya este tipo de confusiones. Gracias, Fátima, por tu aportación. Ok. Y de igual forma, ¿no? Decimos, abrimos con el saludo, pero así como abrimos con el saludo, también cerramos con una despedida, ¿sí? Espero volverte a ver pronto. En el caso de una despedida formal, sin más por el momento, agradecemos su atención o sin más por el momento, quedamos a su disposición para lo que se les ofrezca, pero siempre cerrar con una despedida y al final firmar. La firma, ¿para qué nos sirve? Para identificar o para saber quién es el que está escribiendo la carta, ¿ok? Ahora, voy a dejar al cuento, ¿sí? Porque el cuento lo vamos a ver la próxima clase porque les voy a asignar una actividad. Y para ello quiero que leamos las características del diario personal, ¿ok? El diario personal es otro tipo de redacción, es mucho más informal que la carta. ¿Y qué hacemos a través del diario personal? La misma palabra es un diario, es algo que nosotros utilizamos para redactar lo que nos ha acontecido en un determinado tiempo, en este caso en un día. Aquí nosotros tomamos nuestras memorias y ponemos lo que nos haya impactado en el día. El impacto puede ser tanto positivo como negativo, ¿sí? Por ejemplo, Fátima ese día pudo haber escrito, o el día de hoy lo pudiera escribir, querido diario, el día de hoy, en la clase de organización de la información, recordé un momento que me causó mucha gracia y me causó recordar cosas que viví en la secundaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a narrar nosotros en primera persona, porque estamos hablando de nosotros, ¿sí? De cosas que nos sucedieron a nosotros. El personaje involucrado eres tú, entonces la narración debe ser en primera persona. Hay personas que abren, el saludo es querido diario, hay otras que no, simplemente ponen, el día de hoy me sucedió, o esta mañana, o este día será inolvidable, no sé, pero siempre empezamos con un saludo. Y al final de cuentas, ¿qué hace el diario personal? Establecemos el relato de sucesos que nos afectaron durante el día. ¿Okay? Es informal, ¿por qué? Porque no hay, podemos utilizar inclusive hasta palabras que son conocidas como coloquiales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir, van a agarrar ustedes ya sea hoy, mañana o pasado mañana y van a escribir para su diario. Van a escribir qué fue lo que vivieron ese día. ¿Okay? Extensión máxima, una cuartilla. No quiero que me vayan a hacer una novela. ¿Ok? Es simplemente un diario. Querido diario, el día de hoy viví un susto porque pensé que mi mamá estaba enferma, pero afortunadamente
le hicieron pruebas y salió negativo. Entonces, me sentí más aliviado. ¿Por qué? Porque no me imagino a mi mamá enferma. Bien, gracias, diario. El día de mañana espero tener cosas más interesantes que contarte. ¿Okay? Algo simple, algo sutil. Si quieren, les digo, si quieren ser más extensos o contar más vivencias, aquí yo hago un ejemplo corto, ¿verdad? Pero pues en el día no solamente nos pasa una cosa. ¿Okay? Bueno, por mi parte es todo, chicos. Antes de que se me vayan, voy a tomar la foto del final. Y voy a pasar lista. Ahora sí. Bien. Gracias, pasen buen fin de semana y no se les olvide hacer su tarea. Les voy a asignar la actividad para que la suban. Bueno, maestro. Hasta luego, chicos. Bye. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Maestro, Dígame. vamos a hacer un diario, ¿no? De lo que nos No, pasó. no todo el diario. Exactamente. O sea, vas a... Ajá, de Ajá. un día, ¿no? Ujú. Así es, Pero Rubí. tiene que ser de lo que nos pasó, ¿no? O sea, o podemos inventar. Puedes hacer... No, el chiste es que sea de algo que te pasó. Está basado en hechos reales. Ese es el chiste del diario. Con una hoja o cuánto mínimo. O máximo. Máximo una cuartilla. Ah, ok. ¿Ok? Está bien, maestro. Si no te pasó nada interesante ese día, pues nada más, pues escribes el día de hoy, diario, nada más me pasó que esto es lo más importante. Ujú. Pero siempre nos pasa algo que es interesante que recordemos. Ok, maestro. Gracias. Dale, Rubí, cuídate, bye.